Buenos días a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 10 de la mañana con 3 minutos del día 31 de julio del año 2024. Continuaremos con la agenda prevista para esta hora. Invito a la doctora Bosa a indicarnos la diligencia que corresponde. Sí, señor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno. Para el día de la fecha 31 de julio del año 2024 se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 018-2023-JNJ seguido contra el señor Juan Fidel Torres Tasso por su actuación como juez del 9º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Cabe precisar que el doctor Torres Tasso se encuentra presente en plataforma. Muchas gracias, doctora Bosa. Doctor Juan Torres, le concedemos el uso de la palabra por 30 minutos. Puede iniciar. Muy agradecido, señor presidente de esta honorable Junta Nacional de Justicia, así como a todos los señores miembros de esta institución orgánica reconocida constitucionalmente. En mis escritos de apersonamiento y descargo me he apersonado, soy juez titular especializado en lo civil y en lo constitucional de Lima. Tengo 22 años de ejercicio como magistrado titular de la Corte Superior de Justicia, desde el 2002, año en que fui nombrado, desde el cual me he desempeñado como juez civil desde que fui nombrado en el 58 Juzgado Civil, desde el 2002 hasta el 2009. En el 2009 el Consejo Ejecutivo no crea o forma los juzgados constitucionales, 10 juzgados constitucionales, de los cuales fueron seleccionados 10 jueces, de los cuales tuve el honor de ser designado en esta especialidad constitucional, asignándome la Corte Superior de Justicia de Lima al 9º Juzgado Constitucional de esta Corte Superior de Justicia de Lima. Dentro de ello me he especializado en el ámbito constitucional. Como juez constitucional, soy docente universitario en la especialidad civil y constitucional, director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana Unión y docente universitario también en filosofía del derecho de esta universidad. También tengo estudios de posgrado en la Universidad San Martín de Porres, en la especialidad, de doctor en Derecho, cursos que estoy siguiendo en la actualidad. Eso es un poco para presentar mis precedentes, mis antecedentes, por cuanto seguramente ustedes no conocen suficientemente mi trayectoria como magistrado judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima, habiendo intervenido también en muchas oportunidades como juez superior en lo civil y en lo constitucional de las diferentes salas de esta Corte Superior de Lima. Ahora bien, yendo en concreto a este proceso disciplinario que por primera vez en mis 22 años de ejercicio como magistrado titular me encuentro lamentablemente inmerso en este proceso de disciplinario en la cual la magistrada ponente, la magistrada instructora ponente, lamentablemente ha propuesto la sanción más gravosa, que es la destitución, lo cual notoriamente me preocupa sobremanera, como usted comprenderá, dada que mi carrera como magistrado mayoritariamente he reconocido por mi buena reputación, por el prestigio que me he ganado con mis colegas magistrados de las diversas instancias jurisdiccionales, por el personal jurisdiccional, y evidentemente, claro, hay parte de colegas quizás que no coincidan en mi actuar, pero generalmente estoy seguro que tengo un reconocimiento dentro de mi buena reputación y prestigio dentro del Poder Judicial y dentro de mis funciones, tanto en el ámbito personal como en el ámbito jurisdiccional que he ejercido durante todos estos años.
Ahora bien, me preocupa sobremanera el informe final emitido por la magistrada instructora, ¿no? En el sentido que propone en su informe final la propuesta de destitución, la más grave y la más gravosa, que por primera vez, con suma preocupación, reviso ese informe final y observo que con el debido respeto de la distinguida magistrada instructora ponente, la doctora Zavala, discrepo totalmente y niego las imputaciones que se me atribuyen en dicho informe final. Y para ello paso, señor presidente, con la venia de usted y la venia de los distinguidos y honorables miembros de este digno y honorable Junta Nacional de Justicia, a efectuar mi descargo en relación a los cargos que se me atribuyen. Paso tratando de mantener un orden, ya que ha sido un extenso informe final, tratando de resumir los aspectos más relevantes de mi defensa, ya que también en mi escrito de descargo, que también lo he desarrollado ampliamente, ustedes podrán analizar minuciosamente cada uno de los extremos de mi descargo en forma más apropiada y minuciosa. Ahora, a continuación, voy a pasar entonces, señor presidente, con su permiso, a exponer previamente mi defensa de forma, inicialmente, ¿no? La defensa de forma, la defensa, digamos, procesal, y esta consiste en que también en esta causa he planteado una prescripción de la acción en favor del recurrente, o sea, de mi persona como magistrado, del investigado, ¿no? Ella se sustenta en el retardo o demora en el presente proceso disciplinario que se inició en la ex jefatura de control interno del Poder Judicial, ¿correcto? Es de relevancia, señor presidente, advertir que hasta la actualidad han transcurrido aproximadamente 5 años, ¿no? Y vemos con ello que evidentemente el debido proceso y el plazo razonable se habrían evidentemente vulnerado. Es por ello que resulta de aplicación es la estricta aplicación de la jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional, la cual opera en el presente caso. En consecuencia, debe aplicarse la prescripción de la acción en favor del investigado por haberse excedido todos los plazos y los términos previstos en las normas pertinentes, y oportunamente debe archivarse la presente investigación. Ahora, sustentando esta defensa de forma que también tiene sustento normativo, es que la prescripción de la acción para procesos disciplinarios y la ley marco, es la ley de procedimientos administrativos, está prevista en el artículo 40 del reglamento del procedimiento disciplinario, que es de 2 años de producido el hecho. Esto es en el 2018, pero se me apertura la investigación, fecha desde la cual corre el término, el 5 de septiembre del 2019. Ahora, en los casos en que la conducta funcional a regular sea continuada, este plazo se conducta a partir de la fecha de cese de la misma, sin perder de vista que el procedimiento disciplinario se inicia formalmente cuando se notifica a la parte investigada con el auto de apertura del procedimiento. Conforme ya lo he manifestado, fue el 5 de septiembre del 2019. Ahora, acorde con el segundo párrafo del artículo del numeral 252.2 del artículo 252 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ley número 27.444, se establece que el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del proceso sancionador a través de la notificación al administrado, la cual ya me he referido.
Ahora, bien, de los hechos constitutivos de la infracción que les sean imputados a título de cargo. En consecuencia, el numeral 1 del artículo 24 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la OGMA del Poder Judicial vigente a la fecha y concordantes con las normas disciplinarias actuales, a dicha notificación se deben adjuntar como se efectuó las copias de los actuados que dieron origen a la investigación, o sea, el escrito de queja, que acá, lo curioso que este no es un proceso que viene por una denuncia o una queja, es una investigación de oficio. Eso creo que lo tienen ustedes presente, o en todo caso, al momento que efectúen la revisión de todo lo actuado, del expediente disciplinario, así como del informe final de la magistrada ponente o instructora, lo revisarán. Entonces, viene pues la notificación de la queja. Esto no es queja, esto es una investigación de oficio, investigación preliminar, y debiendo realizarse al domicilio laboral o en el defecto en el domicilio real del investigado, conforme se efectuó en este caso. Bien, ahora, señor presidente, que si bien, dice, si bien mediante el numeral 5 de la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 026-2020 del 15 de marzo del 2020, se dictaron medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 que conllevaron a que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial disponga la suspensión de plazos procesales administrativos, los cuales se han venido aplicando. También en el trámite de los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos ante el órgano de control interno del Poder Judicial y también de otras instituciones contraloras como la que usted preside. Sin embargo, en relación al cómputo de los plazos de prescripción, el Tribunal Constitucional, en reiterados pronunciamientos, como es el de la sentencia de fecha 22 de noviembre del año 2022, recaída en el expediente 00985-2022, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, fundamento 18, literales H, E y E, han dejado sentado que H, no puede aceptarse que dicho plazo pueda ser modificado vía un derecho de urgencia, cuya emisión ha sido regulada para asuntos taxativamente previstos y ni mucho menos por una resolución administrativa o mediante criterio judicial interpretativo. Cualquiera de tales opciones es manifiestamente inconstitucional. Cualquiera de tales opciones es manifiestamente inconstitucional. Distinto es el caso de la determinación del inicio del cómputo de la prescripción, suspensión o interrupción, donde muchas veces ello tiene que ser determinado, en el caso dado, por un juez penal. Pero su competencia no alcanza a regular, modificar o extender el plazo para que la prescripción opere. Y, en consecuencia, la interpretación efectuada, en este caso específico por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, es manifiestamente inconstitucional, pues contraviene los artículos 51 y 103 de la Constitución, al pretender que mediante resoluciones administrativas se pueda modificar el contenido de una o varias disposiciones legales. En concreto, esta es la sentencia del Tribunal Constitucional que sienta jurisprudencia respecto a la institución de la prescripción de la acción en favor del investigado. Ahora bien, en el caso concreto, los expedientes administrativos disciplinarios ante el órgano de control del Poder Judicial, actualmente Autoridad Nacional del Control, que tiene sentencias ya emitidas en aplicación de esta sentencia del Tribunal Constitucional que constituye vinculante para todos los organismos del Estado que imparten justicia disciplinaria. ¿Correcto? Ahora, entonces, continuando, estando a estos expedientes administrativos disciplinarios ante el órgano del Poder Judicial,
el tercer párrafo, artículo 7º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31.307, los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los principios constitucionales conforme la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional, concordante con el artículo 27 y del artículo 27 del artículo 120 y primer párrafo del artículo 121 de la norma acotada y los criterios establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional aludida respecto al cómputo de plazo de prescripción constituyen un pronunciamiento de ineludible cumplimiento, siendo que forman parte de la cosa juzgada respecto a la materia. Señor presidente, que en el presente caso es de advertirse que la propuesta de destitución de la magistrada de instrucción, ¿no?, y de lo actuado en el presente proceso disciplinario, es de advertirse claramente que en el presente proceso se aprecia en forma evidente que ya habían transcurrido aproximadamente 5 años desde que fue notificada el 5 de septiembre del 2019, conforme obra en los autos disciplinarios, la resolución de abrir proceso disciplinario contra el suscrito, excediendo evidentemente el plazo de 2 años cuando se trata de investigación de oficio como la presente causa, o el máximo inclusive de 4 años que se establece en la norma legal invocada, que establece el artículo 40 del reglamento del procedimiento disciplinario, que finalmente es de 2 años, de producido el hecho. Y este hecho se ha producido, bueno, desde la notificación el 5 de septiembre del 2009. Ahora bien, y los hechos fueron muy anteriores inclusive. Ahora bien, de conformidad con los dispuestos, con el segundo párrafo del numeral 252 del artículo 252.2 del artículo 252 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444, en consecuencia debe declararse ineludiblemente la prescripción de la acción en favor del investigado en el presente caso. Esto es en cuanto se refiere a un resumen del sustento de la defensa previa o la defensa de forma en cuanto a la prescripción de la acción en favor del suscrito, del investigado. Ahora bien, vamos a entrar a mis descargos en las cuestiones de fondo, ¿no? En las cuestiones de fondo me preocupa lo siguiente, que se imputa en el informe final. 1, entre los más relevantes. Señor presidente, el cargo que se me atribuye consiste en la demora de 7 meses de la elevación del cuaderno cautelar. Ello se produjo evidentemente por la sobrecarga procesal que soportaba el juzgado. En esa oportunidad, aproximadamente de 3.500 a 4.000 expedientes entre en ejecución y expedientes en trámite, y de las diversas naturalezas pensionarias y de otras que generan una sobrecarga procesal en todo tipo de procesos constitucionales, ¿no? Así también por la elevada cantidad, pues, de cuadernos cautelares para formar y expedientes principales para elevar a las salas superiores, y las áreas corporativas dedicadas a esa labor, ¿no?, es la que por la sobrecarga incurren en esta demora. Esto, de acuerdo a los estudios, inclusive han sido materia de estudios esta problemática en los juzgados constitucionales de nuestra especialidad. Esta situación se debe a causas estructurales, ¿no? Inclusive en algunas resoluciones de su misma institución, de este honorable Junta Nacional de Justicia, también ha aplicado este criterio de las causas estructurales en la sobrecarga procesal, específicamente también en los procesos constitucionales, para lo cual pues debe
considerarse los plazos razonables conforme al análisis, las recomendaciones y las conclusiones de este acucioso estudio que obran en el informe defensorial 172 expedido por la Defensoría del Pueblo. Bien, continuando con el descargo respectivo, señor presidente, en relación al cargo del, acá viene, ¿no? Acá viene un cargo que sumamente me preocupa, ¿no? Porque se me imputa al suscrito como magistrado el cargo de un presunto reluteo en la demanda de amparo que es materia de la investigación disciplinaria en esa oportunidad, 2018-2019, que generó la presente investigación disciplinaria de oficio contra el suscrito. Este cargo, señor presidente y señores miembros de esta honorable Junta Nacional de Justicia, lo niego totalmente, lo niego enfática y totalmente de haber tenido algún tipo de participación directa o indirecta en esta conducta irregular, la cual rechazo enfáticamente. Tengo más de 22 años de ejercicio como juez titular y nunca he estado inmerso en alguna investigación disciplinaria de esta naturaleza. Y respecto a la presunta imputación de una negligencia inexcusable, sostiene la magistrada instructora, como omitir mis funciones al no proceder con arreglo a la directiva administrativa 0499, Corte Superior de Justicia de Lima, Poder Judicial de aquella oportunidad, o sea, de 1999, cargo que también rechazo y niego totalmente, en razón a que esa disposición no puede prevalecer sobre una norma constitucional que protege derechos fundamentales. Y nosotros como jueces constitucionales, señor presidente, protege derechos fundamentales como garantes de la Constitución. Por consiguiente, esa directiva no puede impedir, restringir o limitar el cumplimiento del suscrito como juez constitucional de ejercer sus deberes y obligaciones, en este caso de calificar la citada demanda, la misma que efectúa en forma positiva, después de su debida revisión y evaluación, motivo por el cual se expidió el auto admisorio de la instancia al haber el escrito de demanda cumplido con reunir los requisitos de admisibilidad y procedencia, estando a los fundamentos de dicha demanda y a su pretensión constitucional, a su petitorio y los recaudos y anexos probatorios de la misma. Señor presidente, asimismo, no se ha aprobado ni se ha acreditado con un informe oficial de la Oficina o de la Dirección de Informática de la Corte Superior de Justicia de Lima ese hecho. Es un hecho improbado, no acreditado, en el que conste ese actuar de pretender ruletear o direccionar la demanda. También por cuanto los petitorios y las pretensiones en las demandas ingresadas por la actora no se puede acreditar que contengan las mismas o idénticas pretensiones. Solamente se consignaron en esa oportunidad a la fecha de interposición de la demanda y posteriormente a ella, se consignaron números de ingresos, lo cual era insuficiente a criterio del magistrado interviniente, que suscribe mi persona, era insuficiente para aplicar la referida directiva o poner en conocimiento de ODECMA o en su caso del Ministerio Público. En consecuencia, que no existe un actuar negligente al respecto y menos omisivo del suscrito como magistrado constitucional en relación a mi deber en cuanto al cargo. Porque el juez constitucional tiene una característica propia, sus decisiones tienen relevancia de orden constitucional, tienen un impacto social, es un guardián de la Constitución, tutela los derechos fundamentales, no, es el garante de la Constitución y de los derechos constitucionales y de las garantías constitucionales. Continuando, señor presidente, si me permite,
desvirtuando los cargos imputados a mi persona. Señor presidente, en cuanto al cargo de falta de motivación de la resolución admisoria de la referida demanda de amparo que se me imputa falta de motivación, esta debe desestimarse por cuanto el escrito de demanda se alega la afectación del derecho de propiedad. ¿Me escuchan, señores? Disculpe. Sí, lo escuchamos, doctor. Le hago notar también que quedan 2 minutos del tiempo asignado a su persona para la defensa. Correcto, entonces voy a continuar más rápido entonces. Si Ahora, quedan 2 minutos. Okay. Por favor, si podrían concederme 5, señor presidente. Estamos viendo un tema de destitución, por favor, de una propuesta. Permítame si fuera tan amable. Le voy a conceder los 5 minutos, pero le vamos a ver que tenemos otros procesos que están todos los magistrados en la misma situación. A todos se les asigna el mismo tiempo. Okay. Correcto. Entonces, porque el escrito de demanda alega la afectación del derecho de propiedad de la demandante, sustentada en el hecho que afirma que en un proceso judicial se había ordenado el lanzamiento de la demandante de referido inmueble de su propiedad, sin que el actor haya sido parte demandada o codemandada en dicho proceso, es decir, alegaba el haberse vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y al derecho de propiedad, al no haber sido válidamente notificada. Es por ello que a criterio del suscrito existían elementos relevantes en la evaluación y valoración inicial preliminar que efectúe de los fundamentos de la demanda de amparo. En consecuencia, justificaba su admisión a trámite, así por el mérito de los recaudos probatorios y sus anexos, como la partida registral, escrituras públicas y otros documentos probatorios. Tanto más, señor presidente, cuando el Código Procesal Constitucional, claro, actualmente vigente, en esa época estaba el Código derogado que establecía supuestos de improcedencia, pero el artículo 6, como ustedes tienen conocimiento, prohíbe el rechazo liminar de la demanda, prohíbe el rechazo liminar de la demanda, garantiza el acceso a la justicia, al debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Estado, con los fines esenciales de los procesos constitucionales y la defensa de los derechos fundamentales. El siguiente cargo. Señor presidente, ahora, respecto al cargo de falta de motivación o motivación insuficiente o defectuosa aparente al expedirse la resolución judicial que concede la medida cautelar, en este proceso hubo medida cautelar expedida por mi despacho, se me atribuye que constituye esta imputación por falta de motivación insuficiente, defectuosa o aparente, la niego rotundamente y textualmente, enfáticamente, señor presidente y señores miembros de la Junta. ¿Por qué? Porque es inexacta, es inconsistente, ya que la resolución judicial que el suscrito concede la medida cautelar sí se encuentra debidamente motivada, por cuanto están expuestos debidamente sus fundamentos, conformes de apreciarse de la lectura de la resolución cautelar que yo le propongo a usted, señor presidente, revisar con minuciosidad. Tiene 12 argumentos fácticos y jurídicos que justifican la concesión de la medida cautelar. ¿Cómo es que la magistrada ponente puede decir que es aparente o defectuosa o insuficiente? Además, incurre un grave error la magistrada ponente, porque se sustituye en la labor jurisdiccional consagrada por nuestra Constitución en el artículo 139, inciso 1, inciso 2, que la función jurisdiccional es exclusiva del magistrado, del juez. La doctora puede tener una posición discrepante, pero no puede ir a controlar disciplinariamente la decisión judicial, más aún cuando la Sala Superior revisó esta decisión judicial en vía de apelación. Y en ningún momento la sala dijo que había falta de motivación, aparente de motivación. Son 12, pueden revisarlo. Cuando se reúnan ustedes en el pleno, analicen. Ahí está la resolución, con 12 argumentos debidamente fundamentados, con congruencia y con debida argumentación. Es por eso, señor presidente, ya para ir concluyendo, que la magistrada ponente se ha sustituido a la labor estrictamente jurisdiccional. Los magistrados contralores controlan la labor funcional, de irregularidades funcionales,
no entran a revisar las decisiones jurisdiccionales, excepcionalmente, salvo que no haya pues ninguna motivación, evidentemente en ninguna. Es un supuesto extremo, que no es el caso. Lo que solamente corresponde entonces al juez constitucional es el principio y las garantías de la administración de justicia, que consiste en la exclusividad de la función jurisdiccional. Artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política. El hecho que la referida magistrada instructora se respeta, discrepa con la decisión judicial, pero esta no es atribución que corresponda a magistrados de control disciplinario, por cuanto para ese fin están los órganos jurisdiccionales competentes para revisar los medios impugnatorios, apelación, oposición, etcétera, de cuestionar resoluciones judiciales, como se hizo en este proceso. Tanto es así que este proceso en el principal sigue hasta actualmente con agravio constitucional ante el tribunal, con recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. Entonces, el suscrito como juez constitucional calificó la demanda de amparo bajo los principios de la garantía, de la independencia, de la función jurisdiccional, artículo 139, inciso 1, 2 y 3, derecho a la observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, que es propia de los derechos de los estados democráticos, donde rige el orden constitucional. Eso es lo que se garantiza. Por eso que el actual código no prevé improcedencias, sino prohíbe las improcedencias, ¿no? De plano, es decir, las liminares. Entonces, para ello, y ya, para ir terminando, finalmente, señor presidente, estos cargos que se me atribuyen contienen afirmaciones subjetivas e improbadas, que no han sido debidamente corroboradas ni probadas. Son afirmaciones, no son afirmaciones que llevan corroboración o comprobación o probadas en este proceso disciplinar, y menos aún pueden servir de sustento para un informe final de la magistrada instructora, por cuanto no coinciden con las normas constitucionales invocadas, ni la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional también referida, ni las sentencias del propio tribunal que resultan vinculantes aplicables a estos casos, a su honorable Junta Nacional que usted preside, lo cual es una de las funciones, impartir justicia disciplinaria. Por ello, confío en que usted debata, revise, analice, no rigurosamente el caso. Está de por medio mi carrera y mi prestigio profesional como magistrado de carrera titular por 22 años, y antes de ello fui 6 años fiscal. Entonces, no se ha cumplido, además, con garantizar el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Tampoco la presunción de licitud, menos el de tipicidad, porque ha habido una confusión, ya no tengo tiempo, una confusión en imputarme un hecho que no está tipificado en la norma que se me imputa para proponer mi destitución. También se ha afectado el principio de legalidad y la falta de motivación en este informe final, no en mi resolución. La deficiente o defectuosa motivación incurrida en el informe final. Tampoco se ha aplicado, señor presidente, y con esto termino, los principios fundamentales del principio de proporcionalidad y razonabilidad previstos en el artículo 200 de nuestra Constitución Política. ¿Dónde está el T de proporcionalidad y ponderación? Principios y derechos básicos que han debido aplicarse en el presente caso, ¿no? Entonces, el respeto a los principios de justicia, de imparcialidad y equidad, la ponderación, solicito que se me absuelvan de los cargos imputados en este informe final, se me absuelva, o en todo caso, si su criterio se me aplica una mínima sanción, porque en ello ninguno de los cargos se ha acreditado en forma fehaciente. No se olviden que el último reducto de la justicia constitucional somos los jueces constitucionales. Y esto está, muchos de ustedes, señores miembros, disculpen, han recurrido a nuestro sistema de justicia constitucional porque han confiado en ello. Y por eso valientes y colegas jueces constitucionales han aplicado las normas constitucionales, ¿no?, frente al Poder Ejecutivo, Legislativo o otras instituciones, pero nuestra unidad sistemática, nuestra independencia como jueces constitucionales prevalecen, y lo estamos comprobando día a día, la valentía y la competencia de nuestros jueces constitucionales, tanto vocales y jueces superiores como jueces constitucionales especializados de primera instancia. Es todo lo que tengo que informar.
Gracias a usted, señor presidente, por la paciencia. Espero que pondere, evalúe y profundice rigurosamente el análisis de este proceso disciplinario y se decida si ustedes consideran pertinente por mi absolución o una sanción menor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes por impartir justicia constitucional y justicia, lógicamente, disciplinaria administrativa. Muy agradecido al señor presidente, a usted, a su honorable Junta Nacional de Justicia. Muy amable, y todo lo demás fundamentos están en mi escrito de descargo. Muy agradecido, señor presidente, de esta digna y honorable Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias a usted, doctor Torres. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? Sí, presidente, si me permite. Por supuesto, doctor Aldo Vázquez. Gracias, presidente. Muy buenos días, doctor Torres Tasso. Yo quería preguntarle si es que usted tuvo conocimiento del ingreso en otros juzgados de una demanda con similares contenidos, de una demanda de amparo con similares contenidos. Tuve conocimiento, doctor, con posterioridad a la admisión y a la concesión de la medida cautelar. Es más, este proceso no... ¿Puede usted, doctor, precisar cuál fue la oportunidad en que tomó conocimiento? Cuando ya el proceso se encontraba en trámite, ya en trámite y para sentenciar. ¿Recuerda usted la circunstancia, su ocasión en que tomó conocimiento? Recuerdo que específicamente fue ya en el trámite, ya antes de dictar sentencia. Entonces, igual yo evalué toda la defensa, pero solamente aparecían como ingresos de esta persona, demandas ingresadas, pero en el expediente no había el texto de las pretensiones, si fueran idénticas o no idénticas. Es decir, no habían copias, ni la propia parte supuestamente, porque acá no hay queja de la parte codemandada que sería la afectada, no hay queja, esta es una investigación de oficio. No hay queja del procurador del Poder Judicial contra el auto admisorio, tampoco, que en esa época estaba establecida la anulación del auto admisorio por este tipo de causales. ¿Tomó usted alguna acción ante el conocimiento que tomó de esta circunstancia? No, porque ya cuando yo he tomado de esa circunstancia, ya estaba expedito el proceso ya en pleno trámite y para sentenciar, y por consiguiente yo consideré que no había, digamos que como juez constitucional tenía que darle prioridad a la tutela de los derechos fundamentales y resolver, ¿no? Y resolver la demanda, el proceso cautelar, el trámite del proceso y la sentencia que fue expedida y ha sido confirmada por la sala. Entonces, yo no consideré relevante. Perdóneme, doctor, ¿valoró de alguna forma esa circunstancia al momento de resolver? ¿Cuál circunstancia? ¿De las demandas ingresadas? Sí. No, porque no me parecieron insuficientes tener el ingreso de supuestamente similares a esta demanda, porque yo procedí a tutelar. Si hubiera tenido más elementos, hubiera comunicado a ODECMA, situación que no se practica prácticamente en la actualidad, ¿no? Uno resuelve porque es obligación del juez, pero no considere, ¿no? Quizás una leve omisión, pero no consideré relevante, porque a mí me pareció la tutela de los derechos fundamentales tener prevalencia sobre un trámite administrativo, no sé, de comunicar a la ODECMA de que habían, al parecer, otros ingresos similares en otros juzgados. Pero mi autonomía e independencia al evaluar esta demanda fue autónoma. Pero, es decir, independiente, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que indicarle al respecto. ¿No considera usted que pudo haber tenido una actuación, si se quiere, más diligente para verificar la naturaleza de esas demandas presentadas ante juzgados constitucionales? Bueno, sí consideré, evidentemente, pero ya no iban a tener relevancia porque en las otras demandas se habían declarado al parecer improcedentes. Entonces, mi criterio jurisdiccional era por la continuación del procedimiento, del proceso, de las garantías del proceso judicial. En consecuencia, no consideré indispensable.
tampoco las partes aportaron, ni el procurador del Poder Judicial, ni la parte supuestamente demandada, que me quejó, ni tampoco el procurador del Poder Judicial, ni la codemandada, creo que es una empresa Milusca, o algo así. Entonces, yo no consideré indispensable ni necesario, no sé, pues poner en conocimiento de ODECMA, como dice esa directiva, porque no iba a tener un resultado, me parece, Pero eficiente. usted sabía que se habían declarado improcedentes esas demandas. ¿Es correcto? Doctor, es correcto, pero no, en forma general, pero no sabía el petitorio ni las pretensiones. Es más, esta pretensión, y le preciso, esta pretensión solamente, por ejemplo, la pretensión buscaba la nulidad de una resolución judicial de hace 30 años porque se le iba a ejecutar un lanzamiento al demandante. Entonces, ¿qué sucede? Yo solamente dispuse la suspensión o la inaplicación del lanzamiento solamente respecto del demandante, de la demandante en este caso, no porque lo que se pretendía era la suspensión de todo un lanzamiento de una gran extensión de área donde hay muchos lotes de terreno, donde esta demandante tenía su título de propiedad, con sus escrituras, con una serie de títulos y documentos que acreditaban, en mi concepto, a mi criterio, su derecho de propiedad. Entonces, consideré resolver el proceso, ¿no? Y no teníamos, pues, en ese momento yo no tenía la identidad, eso ha sido posteriormente presentado ya, ni la propia parte que alegaba que habían varias, se presentaron, solamente empezaron ingresos de demandas, ¿no? Y que aparentemente, entonces, no tenía yo la identidad de las mismas pretensiones, ¿no? De los mismos petitorios. Y por consiguiente no consideré lo suficientemente relevante para oficiar, no sé, pues, como dice la directiva, al Ministerio Público. ¿Y usted oraría, en lo sucesivo, usted oraría de esa forma? Digo porque, digamos, todos somos conscientes, digamos, que hay un riesgo significativo, ¿no? Respecto de la vulneración del juez natural cuando se presentan temerariamente demandas con contenidos similares de esta naturaleza, ¿no? Bueno, me sirve de experiencia, evidentemente. Yo preferí concentrarme en lo que era el proceso constitucional que yo había calificado positivamente. Posiblemente ha habido una leve, no, digamos, porque el hecho de yo comunicar no iba a cambiar en nada el resultado de yo seguir con mi obligación y mi deber de impartir justicia constitucional dentro de los términos conforme se ha desarrollado regularmente. Porque estos procesos, si fueron anteriores o esos ingresos que posteriormente se indicaron que eran improcedentes, ¿cómo se llama? Entonces los jueces anteriores también debieron comunicar a la OCMA o a ODECMA o a la Fiscalía. O sea, la obligación no solamente sería mía. La obligación no solamente sería mía. Muchas gracias, doctor Torres Tasso. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Sí, muy amable, doctor. Muy amable por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta por parte de otro miembro del Pleno? Sí, señor presidente. Doctor Falconil, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días, doctor Juan Fidel Torres Tasso. Buenos días, doctor. Con mucha atención las preguntas que le ha formulado el doctor Aldo Vázquez y la respuesta que ha dado usted. Cada vez que se presenta este problema de los ruleteos de demandas, el sistema y el administrador del módulo ¿tienen la obligación de informar a ustedes los jueces? Sí, tienen la obligación, pero no solamente de comunicar, sino de emitir un informe. No basta con una comunicación, que seguramente en este caso llegó esa comunicación, pero digamos que no hay ningún informe oficial, que sean las mismas demandas y que sean los mismos petitorios y las mismas pretensiones. Entonces yo no he participado en un tipo de ruleteo. Eso lo niego enfáticamente. Por mis principios y valores morales y éticos, en lo absoluto, nunca he participado en ese tipo. En todo caso, será responsabilidad del abogado o de la parte. Yo no podía identificar, decir, es el mismo petitorio, es la misma demanda. Hasta donde tengo conocimiento, la abogada de la codemandada en el amparo y demandante en el proceso que tiene hace más de 30 años, que quedó consentida la sentencia. Doctor, para precisarle, aquí este proceso
se trata de lotes de terreno, donde la demandante tiene su título de propiedad y sus escrituras, pero una inmobiliaria, ¿no?, que transfirió esta Sumapacha, que era la agropecuaria, transfiere a una serie de personas, y tanto es de relevancia, de tanta relevancia, este proceso, que se han incorporado como más de 20, 25 pobladores como litis consortes activos a la demandante, donde están reclamando su derecho, ¿no?, de propiedad, respeto, por haberse vulnerado, porque ellos por no favor, se doctor, escúcheme, o sea, ese tema de fondo evidentemente no es competencia nuestra, como usted lo ha recalcado bastante bien. El tema jurisdiccional no es nuestra competencia. Lo que yo quiero es que, para que quede bien claro este tema, usted fue informado oficialmente por el administrador del módulo de que se habían interpuesto otras demandas con el contenido de las pretensiones. ¿Esa es la pregunta, sí o no? No, le respondo concretamente en honor a la verdad. Se me incluyó un anexo de ingresos. ¿Por qué? ¿Cuál es el informe que emiten así preliminarmente? No es un informe, es una comunicación, como usted bien dice. Han ingresado los números de expedientes tales y tales, que podría ser duplicidad. Esos son los términos que utiliza nuestra oficina de mesa de partes y de informática. Y eso para mí no es suficiente, ¿correcto? Así, no adjuntan copias de las demandas, ni de los petitorios, ni de las pretensiones. ¿Podrían ser similares? Sí. ¿Podrían serlo? No. Pero esa es la información que recibo en honor a la verdad. Creo que quedó claro. Usted, cuando recibe la información, adicionalmente, usted no requirió copias ni nada más sobre el particular. Recibió usted la información, dijo, posiblemente estas demandas sean semejantes, pero como no me han indicado exactamente cuáles son las pretensiones, cuáles son las partes, yo continúo con el trámite, ¿no? ¿Por qué? Porque la información era incompleta. Usted, doctor, ha dicho de que ha dado usted 12 motivaciones especiales en la resolución que expidió. ¿Y cuánto tiempo se demoró usted en elevar el expediente? Me demoré, en este caso se me atribuye 6 a 7 meses en elevar la apelación de este cuaderno cautelar. Pero en esa época, como en la actualidad, hay una sobrecarga procesal, ¿no es cierto? Y la sala también se tomó su tiempo para revisar, porque fue bien debatido el caso en el cuaderno cautelar. Y mi resolución, doctores, cuando ustedes la revisen, mi resolución cautelar, está claramente argumentado los fundamentos fácticos y jurídicos que dan mérito para conceder la medida cautelar, ¿no? Y la revisión la hace el órgano jurisdiccional. Es decir, como lo hizo en este caso, la sala. Es más, hubieron controversia, hubo discordia. Unos tienen una posición, otra posición. Entonces, claro, esa parte, doctor, la parte jurisdiccional, nosotros no tenemos competencia, usted lo ha recalcado y tiene usted toda la razón, no nos podemos nosotros entrometer en el tema jurisdiccional. Pero, ¿cuánto es el plazo que tiene, digamos, regularmente para elevar un cuaderno cautelar que ha sido materia de apelación? Bueno, el plazo regular es verdad, por eso yo invoco el plazo razonable, ¿no? En realidad, el plazo para elevar tiene que ser entre 3 días a 10 días, pero eso está sujeto a la sobrecarga procesal, porque en esa época, como en la actual, doctor, pero más en esa época, teníamos cuadernos para elevar. La cantidad de carga procesal para formar los cuadernos cautelares, que hay que sacar fotocopias certificadas o elevar el cuaderno y todo ello, no, eran cientos, decenas de expedientes, cientos. Quizás por esa razón se ha producido esa demora, pero eso no considero que sea pues una afectación grave cuando en la sala misma se ha demorado más del tiempo inclusive de elevación, más del tiempo que yo he resuelto la medida cautelar. Entonces, ahí
le invoco el plazo razonable, ¿no? Yo sé que es una cautelar, pero no es el único caso, porque había una sobrecarga, y eso está sustentado con el informe de Defensoría y con la propia problemática de mi juzgado. No ha sido nada doloso, y si ha sido negligencia u omisión, nosotros tenemos un área de elevaciones, y muchas veces el personal es insuficiente, en esa época era insuficiente. Teníamos la carga de la especialidad constitucional 50, 60 demandas diarias. Ahora ha disminuido, porque ahora la competencia contra resoluciones judiciales ha subido a la sala superior, ¿no? Ahora ellos ven contra resolución judicial y decisiones emitidas por el Congreso de la República, como estamos viendo ya Pero, casos relevantes, ¿no? Eso claro, es lo que tendría. claro, al margen, digamos, de la demora en la cual incurre el juzgado, también es cierto de que en este caso la parte afectada también tenía que haber efectuado las gestiones necesarias para conseguir la elevación en tiempo oportuno, ¿no? Nada más de mi parte, señor presidente. Exacto, doctor. Exacto. Muchas gracias. Bien, gracias, No doctor. habiendo más preguntas por parte de los miembros del Pleno, se daría por concluida la presente diligencia. Invito a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia ingresar al siguiente enlace para continuar con la agenda prevista. Gracias, permiso.